Tengo una hermana menor. En la escuela, me dijo que me mantuviera lejos de ella. Cuando mis compañeros me acosaban, ella observaba con frialdad. Siempre pensé que me despreciaba profundamente. Hasta que conseguí una novia. Mitad de la noche, llamó a mi puerta. Con una sonrisa, me preguntó: «Hermano, ¿estás saliendo con alguien?». Al segundo siguiente, me sujetó con fuerza, rechinando los dientes. «Mugue, ¿no te basta con tenerme a mí?». Después de que mi madre se divorció, se llevó consigo y se casó con un hombre. Ese hombre tenía una hija, llamada Lin Xiaoxi. Es un año menor que yo. Mi madre dijo que tiene muy buenas notas, y que es muy responsable. El día que nos mudamos a su casa, ella me llamó cortésmente «hermano». Sonriendo, ayudó a organizar nuestro equipaje. Mi madre también sonreía. Era una escena cálida, como si fuéramos una familia feliz. Pero cuando mis padres salieron, todo cambió. Cuando, curioso, quise tocar un trofeo en la vitrina de cristal, Lin Xiaoxi me empujó. «No toques mis cosas». Con el rostro frío, era como una persona completamente diferente. Desde ese momento, me di cuenta claramente que no le gustaba. O, más bien, me detestaba. Me trasladé a la escuela de Lin Xiaoxi, y quedamos en la misma clase. Lin Xiaoxi sonrió y prometió a nuestros padres que cuidaría de mí. Pero al entrar al colegio, actuaba como si no me conociera. Siempre mantenía la distancia conmigo. Ella era una figura destacada en la escuela. Muchos chicos estaban enamorados de ella. A sus ojos, era hermosa, tenía buenas notas, y una personalidad alegre y gentil. Pero solo yo sabía cómo era ella en realidad. Un día, después de clases, olvidé mis llaves. Lin Xiaoxi tenía actividades del club. Fui a su aula de actividades a buscarla, y me topé con un chico declarándosele. Entre los gritos de los demás, ella lo rechazó con una sonrisa. Y, con un gesto gentil, le devolvió la carta de amor. Entonces me vio, con la sonrisa aún en el rostro. Se acercó lentamente hacia mí. Di un paso atrás instintivamente. En un rincón donde nadie podía vernos. Por fin se quitó la máscara. Con tono frío, dijo: «¿Qué quieres?». Olvidé mis llaves. Sacó algo de su bolsillo. Extendí la mano para tomarlo. Antes de que pudiera agarrarlo, ella lo soltó. ¡Paf! Las llaves cayeron al suelo. Pero ella actuó como si nada. Se dio la vuelta y volvió al aula. Cuando me agaché, escuché a alguien preguntarle por mí. «¿No será otro que viene a declarársete? ¿Lo aceptaste?». Ella sonrió. «No me interesa». Esa noche, Lin Xiaoxi llamó a mi puerta por primera vez en mitad de la noche. La chica estaba en la puerta, bajo la luz de la luna. Su hermoso rostro estaba frío como el hielo. Su voz era aún más gélida. «Mantente lejos de mí». Tras el nuevo matrimonio, mi madre estaba muy feliz. Así que cuando el tío Lu me preguntó si Lin Xiaoxi me había molestado, sonreí y negué con la cabeza. En ese momento, vi un destello de desprecio en los ojos de Lin Xiaoxi. Lo soporté, mientras mi madre estuviera feliz. No me importaba lo que me pasara, pero desde que me confundieron con alguien que se le declaró a Lin Xiaoxi, mi situación en la escuela se volvió cada vez más difícil. No esperaba que los chicos tuvieran tanto rencor contra un supuesto rival. En mi pupitre, aparecían cosas que no eran mías. Los rumores de que era un ladrón se intensificaban. De principio a fin, Lin Xiaoxi observaba con frialdad. Incluso sospechaba que, entre todo esto, ella podría estar avivando las llamas. Pero seguí soportándolo, hasta que un día, mi libro de texto estaba lleno de garabatos que decían sinvergüenza. Después de clases, borré las marcas página por página. Lin Xiaoxi apareció a mi lado en algún momento. En el aula vacía, solo quedaba el último destello del atardecer. Bastante apropiado. Su tono estaba cargado de sarcasmo. «Igual que tu madre». Paf, un sonido seco rompió la calma del atardecer. La mejilla de la chica se puso roja al instante. Mantuve la mano levantada, mirándola fijamente con furia. «Te he soportado. Por mi madre. Lin Xiaoxi, no te pases de la raya». La incredulidad en sus ojos se desvaneció rápidamente. Como si hubiera encontrado algo divertido. Esbozó una sonrisa siniestra. Se acercó lentamente. Retrocedí instintivamente, pero no pude escapar. Se detuvo junto a mi oído. Con voz pausada, susurró como un demonio: «Estás acabado». Pronto entendí el significado de esas palabras de Lin Xiaoxi. La escuela cambió de actitud. Empezó a acercarse demasiado a mí. Entraba al aula conmigo. Me esperaba fuera después de clases. No podía escapar. Y con eso, llegó una venganza aún más feroz. Mi libro estaba pegado con pegamento. Mi silla estaba cubierta de tinta. Cuando sonó la campana de clase, yo era el único que seguía de pie, atónito. Nadie me ayudó. Lin Xiaoxi pasó por mi lado. Con una sonrisa en el rostro. Con tono suave, preguntó: «¿Estás contento?». La miré con furia. Todos pensaban que seguiría soportando. Hasta que atrapé a ese chico. Era el mismo que se le había declarado a Lin Xiaoxi. Un chico de otra clase entró a nuestro aula para molestarme. Nadie lo detuvo. Sostenía un rotulador, garabateando en mi pupitre. Lo agarré por el cuello y lo arrastré fuera. Sus gritos llenaron mis oídos. Luchaba desesperadamente, pero lo sujeté con más fuerza. Lo empujé contra la barandilla. Quinto piso. La mitad de su cuerpo estaba fuera. El viento frío aullaba. Su rostro estaba lleno de lágrimas. «Lo siento, no lo haré más. Me equivoqué. Por favor, déjame ir».
Tengo miedo a las alturas. Sus gritos atrajeron a todos los estudiantes del piso a mirar. No lo solté. Al final, el director y varios profesores me separaron. Al irme, vi a Lin Xiaoxi entre la multitud. Fruncía el ceño, con una emoción que no pude descifrar. Al pasar por su lado, bajé la cabeza y sonreí, lleno de desprecio. Después de eso, me gané el apodo de loco. Nadie volvió a molestarme. La actitud de Lin Xiaoxi hacia mí también cambió de forma sutil. Al terminar la clase de matemáticas, el profesor asignó un trabajo en grupo. Por el incidente del loco, nadie quería formar equipo conmigo. Todos se agrupaban de 3 en 3 o de 5 en 5. Yo era el único que miraba un libro en silencio. ¿Quieres hacer equipo conmigo? Una voz amable sonó. Levanté la vista, y vi a la delegada de clase, Lei Yue. No sé por qué se fijó en mí, pero asentí. Después de clases, Lei Yue me preguntó con naturalidad. ¿Quieres volver a casa juntos? No me negué, pero al llegar a la puerta de la escuela, alguien me llamó. Sorprendentemente, era Lin Xiaoxi. Fruncí el ceño mientras la veía acercarse lentamente. Se detuvo frente a mí, y me preguntó con una sonrisa familiar. ¿No me esperas? Lei Yue nos miró con sorpresa. Lin Xiaoxi pareció notar su presencia en ese momento. Sonrió, y dijo, vivimos juntos. Somos vecinos. La interrumpí. ¿En serio? Lei Yue se rascó la cabeza. Entonces, id juntos. Yo me voy primero. Después de que se fue, Lin Xiaoxi soltó una risa fría. ¿Vecinos? No le hice caso. Me di la vuelta y me fui. Desde entonces, Lin Xiaoxi se volvió aún más extraña. En la escuela, cada vez que Lei Yue hablaba conmigo, en pocos minutos, Lin Xiaoxi aparecía sin falta. Esa sensación de estar siempre a mi sombra era más repulsiva que el acoso anterior. Para librarme de ella, intenté acercarme más a Lei Yue. En ese proceso, ella y yo nos hicimos amigos. Es amable y gentil, siempre piensa primero en los demás. Es alguien que la oscura y malévola Lin Xiaoxi nunca podrá igualar. El domingo, era el cumpleaños de Lei Yue. Me invitó a su fiesta. Casualmente, mis padres y Lin Xiaoxi no estaban. Me arreglé, y estaba a punto de salir. La puerta se abrió. Lin Xiaoxi había vuelto, bajo la fría luz del salón. Me miró y se quedó paralizada un momento. ¿A dónde vas? Con el rostro frío, dije. No es asunto tuyo. Al pasar por su lado, Lin Xiaoxi me agarró la muñeca con fuerza. Hermano, ¿a dónde vas de verdad? No es asunto tuyo. Me empujó contra la pared. Mi espalda chocó contra el interruptor. La luz se apagó. El salón quedó a oscuras. En la oscuridad, levanté la otra mano, pero ella la sujetó de nuevo. ¿Vas a golpearme otra vez? Rió, bajando la voz. Exhaló un aliento cálido junto a mi oído. Sus dedos rozaron lentamente mi rostro. Hermano, si te atreves a tocarme, te juro que me vengaré. Aunque no podía verla, imaginé la satisfacción en su rostro en ese momento. ¿En serio? Sonreí, y entonces levanté el pie. Mordí con fuerza su mano inquieta. Lin Xiaoxi soltó un siseo. Me empujó con fuerza. Sentí el sabor de la sangre. Cuando la luz volvió a encenderse, sus orejas estaban completamente rojas. Un destello de vergüenza y furia cruzó sus ojos. Pero lo ocultó rápidamente. Se limpió la sangre de la palma, frotándola contra sus labios. Con sus labios rojos, esbozó una risa fría. ¿Por qué no mordiste aquí? No le hice caso. Me di la vuelta y salí. Esta vez, Lin Xiaoxi no me detuvo. Pero siempre me seguía de cerca. Las calles del inicio del invierno, desoladas y frías, bajo la tenue luz de las farolas. Ella era como mi sombra, siguiéndome ni muy lejos ni muy cerca. No podía quitármela de encima. Al doblar la esquina, eché con acento agudo a correr. El viento frío silbaba en mis oídos. Esta vez, ella no me persiguió. El lugar de la fiesta era un karaoke. Parado frente al reservado, me quité la chaqueta gruesa, dejando ver mi camisa clara. Respiré hondo, y empujé la puerta para entrar. Lei Yue probablemente no les había dicho a todos que yo vendría. En el momento en que aparecí, todos se detuvieron en un silencio tácito. Incluso el compañero que estaba cantando. Se quedó sosteniendo el micrófono, atónito. En el reservado oscuro, solo la música de fondo sonaba solitaria. Lei Yue fue la primera en romper el hielo. Muge, se acercó sonriendo hacia mí, con los ojos brillando. No pensé que vendrías de verdad. Sentí, no te quedes ahí parado. Me llevó a sentarme, luego levantó la vista hacia el compañero que cantaba. Viejo Sang, sigue cantando. Cuando la canción volvió a sonar, el reservado recuperó su bullicio. Había muchas botellas de licor en la mesa. Antes de que llegara, seguramente ya habían bebido bastante. El olor a alcohol en el aire, mezclado con el fresco aroma de una chica, producía una extraña reacción. Mis mejillas se sonrojaron un poco. «Feliz cumpleaños», dije en voz baja. «Gracias». Ella sonrió, entrecerrando los ojos. Saqué una pequeña caja del bolsillo. «Un regalo». Ella se sorprendió un poco. «¿Puedo abrirlo?» Asentí. Era una figurita de un gato de la suerte sonriendo. Cuando la vi por primera vez, pensé que se parecía mucho a Lei Yue. «Gracias, me encanta», dijo sonriendo. De vez en cuando, alguien lanzaba miradas curiosas, pero Lei Yue las bloqueaba. Era la primera vez desde que me trasladé, que sentía, que encajaba con los demás, como si nunca hubiera sido aislado o excluido. Tras 2 canciones, unos chicos se acercaron riendo.
Delegada, ha llegado un compañero. Vamos a recibirlo. Lei Yue asintió. De repente, tuve un mal presentimiento. Cuando el rostro de Lin Xiaoxi apareció, mi respiración casi se detuvo. Llevaba una tirita en la mano. Al entrar, varios chicos la rodearon. Con una sonrisa en el rostro, dijo algo con suavidad, haciéndolos reír a carcajadas. Luego se acercó lentamente, y se detuvo frente a mí. ¿Y alguien aquí? Señaló el asiento vacío a mi lado. No, alguien respondió por mí. Lin Xiaoxi se sentó con naturalidad. Enderecé la espalda, intentando alejarme de ella en el pequeño espacio. Lei Yue no notó nada extraño entre nosotros. En cambio, preguntó con inocencia. Por cierto, ¿sois vecinos? ¿Por qué no vinisteis juntos? Con el rostro frío, dije. No somos cercanos. Mi muñeca fue agarrada con fuerza. Con rabia. Dolía mucho. Ya veo. Lei Yue pareció aliviarse. Pensé que erais como amigos de la infancia. No, dije sin expresión. Esa mano. Apretó aún más fuerte. En ese momento, alguien llamó a Lei Yue. Ella se levantó para atender. Lin Xiaoxi se acercó. Hermano, la luz era tenue. La música era ruidosa. Parecía que nadie notaba este rincón. Me miró, mostrando en sus ojos esa malicia que solía ocultar. Hoy te ves muy guapo. Aunque era un cumplido, lo dijo sin ninguna calidez. Suéltame. Contuve mi rabia. Ella actuó como si nada. Pero apretó aún más. Lin Xiaoxi, un chico alto y guapo, se acercó. Era Chen Suo, el más popular de la clase. Ella soltó mi mano disimuladamente. ¿Te tomas una copa conmigo? Chen Suo sonrió con desenvoltura. Apoyó el brazo en su hombro como si nada. Ella entrecerró los ojos. Claro, entre vítores, bebieron varias copas seguidas. ¿Qué le pasó a tu mano? Preguntó Chen Suo. Me mordieron. ¿No necesitarás una vacuna contra la rabia? No hace falta. Su mirada se posó en mí de forma fugaz. No está tan loco como para eso. El fuerte olor a alcohol mezclado con el humo me asfixiaba. Me dio náuseas. Me levanté y salí del reservado. Hasta que el viento frío rozó mi rostro. Recuperé la claridad. No llevaba mi chaqueta, pero no quería volver. Estuve parado en la calle unos minutos. Escuché pasos detrás de mí. Lei Yue vino corriendo. Muge, hace mucho frío aquí fuera. Olvidaste tu chaqueta. Sostenía mi chaqueta en alto. Dudó un momento, y, con las mejillas sonrojadas, se puso de puntillas para ponérmela. Olí un ligero y agradable aroma a hierba. Tras ponérmela, no se fue, se quedó quieta un momento. Muge, respiró hondo. En realidad, desde el primer día que llegaste transferido. Me fijé en ti, pero en ese momento, delegada, una voz perezosa la interrumpió. Lin Xiaoxi había bajado en algún momento. A contraluz en la puerta. No podía ver su expresión. Alguien te busca. De repente, alguien apareció. Lei Yue se sintió muy incómoda. Vale, al darse la vuelta para irse. Casi tropieza. Cuando se fue, Lin Xiaoxi seguía allí. No quería hacerle caso. Eche con acento agudo a andar para irme. Al pasar por su lado, me bloqueó con la mano. ¿Qué quieres? Mi voz era muy fría. Me miró con una expresión extraña. De repente, dijo, ella te quiere. No era una pregunta, sino una afirmación. Mi corazón dio un vuelco. Ella siguió preguntando, ¿tú también la quieres? ¿Qué te importa? Me liberé de ella. Al empujar la puerta, Lin Xiaoxi me llamó de nuevo. Hermano, ese apelativo pegajoso y oscuro como una serpiente venenosa apareció. Nunca traía nada bueno. Y, efectivamente, lo siguiente que dijo, sonriendo, fue, adivina, si le contaré a tu madre. Siempre sabía cómo enfurecerme. Antes de esto, mi madre nos había hablado en la cena sobre los peligros de las relaciones tempranas. ¿Crees que me da miedo? Me miró, sus ojos tenían una sonrisa indescifrable. Agitó la tirita en su mano. De repente, cambió de tema. Me rompiste la piel aquí. Su tono era extraño, como si estuviera haciendo un berrinche. Tienes que hacerte responsable. La empujé. Estás enferma. Al darme la vuelta para irme, la escuché reír suavemente detrás de mí. Esa noche, al volver a casa, mis padres ya estaban allí. Lin Xiaoxi se puso su máscara, representando la escena de una familia cálida, pero en un rincón donde no podían verla. Me susurró, ¿qué tiene de bueno? Me quedé atónito. Me di cuenta de que hablaba de Lei Yue. Solté una risa fría. Respondí, como por despecho. Es 1.000.000 de veces mejor que tú. Bajo la luz blanca y fría, entrecerró los ojos, esbozando una sonrisa ambigua, llena de emociones que no podía descifrar. ¿En serio? Sus ojos parecían atravesarme. Pero, hermano, tú y yo somos de la misma clase. ¿No es así? Siempre pensé que había ocultado bien mi pasado. Ni siquiera mi madre lo sabía. ¿Cómo podría saberlo alguien más? Pero con una sola frase, Lin Xiaoxi me arrastró a un pasado que no quería recordar. El acoso que sufrí aquí no me era desconocido, solo que, en ese entonces, yo era un observador indiferente. Incluso, yo mismo avivé las llamas. Antes de trasladarme, una chica llamada Su Yangyu estaba enamorada de mí. Ella, aprovechándose de su familia influyente, formaba pandillas en la escuela. Siempre resolvía las cosas con violencia. En ese entonces, una chica de mi clase siempre me excluía. Se lo conté a Su Yangyu. Desde entonces, esa chica no tuvo ni un solo día tranquilo. Al principio, sentía satisfacción por la venganza, pero cuando la vi llena de cicatrices, con los ojos rojos, preguntándome,
Si solo la dejaría en paz cuando estuviera muerta. Desperté de golpe, pero no tuve tiempo de detener a Su Yangyu. Esa chica se trasladó. Al llegar aquí, cada vez que me acosaban. Más que rabia, sentía arrepentimiento. Pensé que esto debía ser mi castigo. Si seguía soportándolo, tal vez el cielo me perdonaría. Mientras no lo mencionara, nadie sabría de mi pasado. Pero Lin Xiaoxi, de alguna manera, olió que éramos de la misma clase. Esa noche de principios de invierno, bajó la mirada hacia mí. Sonriendo, dijo que éramos de la misma clase. No lo negué. Mi pesadilla, probablemente estaba a punto de empezar de nuevo. Pero Lin Xiaoxi no hizo nada. Como antes, iba y venía de la escuela conmigo. Como si realmente tuviéramos una buena relación. Por estar tan cerca, en la escuela, el rumor de que éramos pareja se extendió rápidamente. No quería tener nada que ver con ella. Cada día después de clases, bajo el pretexto de discusiones grupales, me quedaba un rato más en la escuela con Lei Yue. Mi madre notó algo extraño. ¿Por qué llegas tan tarde últimamente? Dije la verdad. Estaba discutiendo problemas con un compañero. De repente, dejó de hacer las tareas del hogar. ¿Compañero o compañera? Hice una pausa. Compañero, obviamente no me creyó. ¿Qué problema no puede resolver en casa con Lin Xiaoxi? El tío Lu dijo que siempre saca el primer puesto en los exámenes. Sentí con un murmullo. Me di la vuelta hacia mi habitación. Al entrar en el pasillo, descubrí que Lin Xiaoxi estaba detrás de la pared. Obviamente había escuchado mi conversación con mi madre. Hermano, tía tiene razón. Si tienes algún problema, puedes preguntarme. Me miró, con una mirada llena de malicia. Fui directo a mi habitación. Pero a veces, lo que temes acaba ocurriendo. Cuando salieron los resultados del examen mensual, mis notas habían empeorado mucho. Mi madre, con mi boletín en la mano, dijo, mira a Xiao Yuan. Siempre la primera de su curso. Con una profesora tan buena. ¿No puedes aprender algo de ella? Quiero aprender, pero no sé si ella estará dispuesta. Lin Xiaoxi apareció de la nada. ¿Cómo no iba a estarlo, hermano? Hermano, para calmar a mi madre. Tuve que fingir que le pedía a Lin Xiaoxi que me diera clases. Cuando cerramos la puerta del estudio, con el rostro frío, dije, quiero estudiar, no me molestes. Ella puso cara de inocente. ¿No vine a ayudarte con las clases? La miré con cautela. No me mires así. Abrió las páginas del libro. Si vuelves a sacar malas notas, tía se pondrá triste, ¿no? Siempre sabía cómo manipularme. Desde mi ángulo, podía ver sus pestañas finas y su nariz pequeña y respingona. Y las puntas de sus orejas, rojas por el calor. De repente entendí por qué era tan popular. El cielo le había dado una apariencia privilegiada. Aunque su alma fuera vil, era suficiente para engañar al mundo. Engañar al mundo. ¿Ya te cansaste de mirar? Lin Xiaoxi levantó la cabeza en algún momento, sonriéndome con los ojos entrecerrados. Tenía unos hermosos ojos en forma de melocotón, con pupilas claramente definidas. Cuando los entrecerraba ligeramente, podía hacer que hasta un perro pareciera amado. Desde que me descubrió, dejé de fingir. Por dentro estás podrida. Cuanto más te miro, más fea eres. Ella sonrió con indiferencia. Entonces, ¿quién es igual por dentro y por fuera? Lei Yue. No sé por qué mencionó a Lei Yue de repente. ¿Por qué la mencionas? Por nada. Ocultó su sonrisa. Se puso de pie. Solo pienso que ella no podría enseñarte así. Aunque Lei Yue es la delegada. Sus notas siempre han sido mediocres. Que Lin Xiaoxi dijera esto. Era claramente para menospreciarla. ¿Tan genial es tener buenas notas? No, pero tener buenas notas me da la oportunidad de estar a solas contigo. La calefacción estaba muy alta. De repente sentí mucho calor. Y además, se acercó de repente, deteniéndose a 2 pulgadas de mi nariz. Sonrió con los ojos entrecerrados. No importa si soy fea. Basta con que tú seas guapo. Aunque sabía lo vil que era. Al escuchar esas palabras, mi corazón dio un vuelco. Aléjate de mí. Al decirlo, me quedé atónito. No hace mucho, quien decía esa frase, era ella. Tras varias sesiones de estudio. Aunque la detestara, tenía que admitir que Lin Xiaoxi era una buena profesora. Lo que no entendía, ella siempre lo explicaba con claridad. Una noche, mientras hacía tareas en el estudio, me quedé dormido sin darme cuenta. Al despertar, tenía una chaqueta sobre mí. Lin Xiaoxi estaba sentada a un lado, con el sonido ocasional de pasar páginas. En el estudio silencioso, mantuve mi postura original, respirando lentamente. La chaqueta olía a jabón familiar, y al leve aroma de una chica. En ese momento, de repente sentí que mi odio hacia ella parecía disminuir un poco, pero solo un poco, tras faltar a varias discusiones grupales. Lei Yue me buscó. Muge, ¿has estado muy ocupado últimamente? Ya no tienes tiempo para discutir problemas conmigo. No supe qué responder. Está ocupado discutiendo conmigo. Lin Xiaoxi apareció de la nada. Lei Yue se rascó la cabeza. Es cierto, viven cerca. Es más conveniente. No pareció notar que algo iba mal. Hizo una pausa. Me preguntó, este sábado organizaré un campamento en la montaña con la clase. Será para relajarnos tras el examen mensual. ¿Quieres venir? En realidad, no quería ir. Lin Xiaoxi me miró. Voy. Lin Xiaoxi hizo una pausa. Genial. Nos reunimos en la entrada de la escuela el sábado. Nos vemos entonces. Cuando Lei Yue se fue, Lin Xiaoxi me miró con una sonrisa ambigua. No parecía que quisieras ir.
No me dejé intimidar. Hay muchas cosas que no puedes ver. ¿En serio? Me di la vuelta para irme. La escuché decir detrás de mí. Entonces, yo también voy. Y así, dos personas que normalmente no participarían en actividades. Se apuntaron al mismo tiempo. El día del campamento. Me preparé muy bien. Tengo experiencia acampando desde pequeño. Así que no era algo nuevo para mí. Tras reunimos en la entrada de la escuela. Todos subimos a un autobús hasta la base de la montaña. El plan de Lei Yue era caminar hasta un claro en la cima. Para acampar allí, por la participación de Lin Xiaoxi. La actividad, que iba a ser tranquila, de repente se volvió animada. En el camino, Chen Suo estaba alrededor de Lin Xiaoxi. Yo caminaba delante, con la cabeza gacha, escuchando sus risas y charlas detrás de mí. Lei Yue se acercó. Muge, montemos la tienda juntos luego, ¿vale? Sentí sin pensar. ¿Y si ponemos nuestras tiendas juntas? La miré. Sus mejillas estaban algo rojas. La voz de Chen Suo sonó detrás. Lin Xiaoxi, seamos vecinos luego, ¿vale? Una emoción indescriptible surgió en mi pecho. Vale, respondí antes que Lin Xiaoxi. No sé qué estaba pensando Lin Xiaoxi. Hasta que descubrí que había perdido mi amuleto. Ella no dijo nada. Te ayudo a buscarlo. Lei Yue se ofreció voluntaria. El amuleto me lo dio mi madre como regalo de cumpleaños. Siempre lo llevaba conmigo. Negué con la cabeza. Tú tienes que liderar al grupo. Lo buscaré yo solo. Volveré pronto. Ella dudó. ¿Estarás bien solo? Yo iré con él. Bajo la mirada extraña de Chen Suo, Lin Xiaoxi se acercó a mí. En realidad, no quería su ayuda en absoluto. Está bien. Lei Yue respondió por mí. Perfecto. Así vais juntos. Os esperamos en la cima. Y así, en el camino de vuelta. Tenía una persona más. Supuse que el amuleto se me cayó al bajar del autobús. Porque al bajar, escuché un sonido metálico. No le di importancia entonces. Ahora que lo pienso, debió ser mi amuleto. Caminé rápido. Lin Xiaoxi me seguía. Ni muy lejos ni muy cerca. Sin parecer que me acompañaba en absoluto. Ya había acampado en esta montaña antes. Y sabía que había un sendero para bajar. Por eso, tomé ese sendero a propósito. Queriendo deshacerme de Lin Xiaoxi. Ella seguía siguiéndome. Aceleré el paso. Tras varias curvas, ya no podía ver su figura. Estaba secretamente aliviado, cuando de repente pisé en falso. Caí rodando. Rodé varias veces antes de detenerme. Me levanté cubierto de polvo. Y descubrí que había caído en un hoyo. El hoyo era muy profundo. No podía salir solo. Cuando estás de mala suerte, hasta el agua fría se te mete entre los dientes. Sin otra opción, tuve que gritar pidiendo ayuda. Lin Xiaoxi. Nadie respondió. Lin Xiaoxi. Escuché pasos arriba. Al segundo siguiente, ese rostro odioso apareció en el borde del hoyo. Ve a buscar ayuda. No se movió. En cambio, se agachó en el borde. Suplícame. Vete. Lin Xiaoxi soltó una risa leve. Se puso de pie, y se fue descaradamente. Cuando el aire se quedó en silencio. De repente sentí miedo. Estaba pensando si podría morir de hambre. Cuando escuché ruidos arriba otra vez. Lin Xiaoxi había regresado. ¿Quieres que te salve? La fulminé con la mirada. Llámame hermana. Me quedé atónito. ¿Qué clase de fetiche es ese? No lo haré. Ella sonrió. Repitió el truco. Entonces, me voy. Pero esta vez, al levantarse. No sé si perdió el equilibrio o el suelo estaba resbaladizo. Cayó por el mismo camino que yo. Y aterrizó a mi lado. No pude contenerme. Y me reí a carcajadas. Te lo mereces. La cara de Lin Xiaoxi se oscureció por 2 segundos. Me miró. Qué gracioso, qué gracioso. Pensé que se enfadaría. Pero, en cambio, bajó la cabeza. Hizo una pausa de 2 segundos. Y también se rió. Es gracioso. Cada uno o CUPO con acento agudo una esquina. Mirándonos en silencio por un momento. Pregunté, ¿cómo salimos de aquí? Esperando a alguien. Este lugar es muy remoto. Obviamente, nadie vendrá por un tiempo. Entonces, podríamos morir aquí. Lin Xiaoxi de repente soltó una risa. Lin Xiaoxi sonrió levemente. ¿No estaría bien? Ladeó la cabeza para mirarme. Como si fuera un sacrificio por amor. Aunque sabía que lo decía a propósito. Al encontrarme con esos ojos de melocotón, no pude evitar sentir vergüenza y enojo. ¿Quién querría un romance contigo? Tranquilo, no dejaría que murieras. Fruncí el ceño. ¿A cuántos chicos inocentes has engañado con esa labia? No a muchos. Sonrió. Tú eres el primero. Instintivamente aparté la mirada. Tú trepa hasta la superficie. Yo te empujaré desde abajo. No esperaba que ella propusiera esa solución. Tras sopesar los pros y los contras, hice lo que dijo. La fuerza de una chica no es mucha. Pero con un empujón, logré subir, quizás porque usó demasiada fuerza. Cuando subí, Lin Xiaoxi cayó al suelo. Me miró desde abajo. No me dejarás aquí, ¿verdad? Fruncí el ceño. No soy como tú. Ella de repente sonrió. Te espero. A veces, uno tiene que creer en el destino. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo aseguraba un día soleado. Pero empezó a llover mientras iba a buscar ayuda. La última imagen de Lin Xiaoxi no dejaba de repetirse en mi mente. Junto con sus palabras. No me dejarás aquí, ¿verdad? No lo haría. Afortunadamente, me encontré a mitad de camino con los compañeros que regresaban. Tras explicar la situación, todos fueron conmigo a rescatar a Lin Xiaoxi.
La lluvia se intensificó. 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 Sacaste el primer puesto y te pones tan arrogante. El director la acorraló en la puerta del aula. Se cree que es la mejor. ¿Podrá mantener el primer puesto la próxima vez? En el pasado, Lin Xiaoxi siempre sonreía. Decía algunas palabras amables, dándole al director la deferencia que buscaba. Pero últimamente está llena de resentimiento. O más bien, ya no se molesta en llevar una máscara para fingir. Su rostro no mostraba expresión alguna. El director se puso rígido por un momento. Al final, la reprendió duramente. Furioso, dejó una frase. Talento sin moralidad. La castigó a quedarse de pie en la puerta hasta el final de la clase. Y con eso terminó. Cuando Lin Xiaoxi entró al aula, trajo consigo una ráfaga de aire frío. No pude evitar girarme a mirarla. Como si percibiera algo. Levantó la vista justo en ese momento. Su mirada gélida, igual que la primera vez que nos conocimos. Cuando me dijo que no tocara sus cosas. Rápidamente aparté la mirada. Todo el día, estuve inquieto y distraído. Empecé a dudar si había hecho lo correcto. Al final, reafirmé mi decisión. Aunque Lin Xiaoxi le contara a mi madre. Lo peor sería solo una reprimenda. Pero si mi relación con Lin Xiaoxi se deterioraba, sería un desastre irreversible. No podía permitir que eso ocurriera. Mi relación con Lei Yue. Lin Xiaoxi no se lo contó a mi madre. Todo siguió como antes, excepto por la actitud fría de Lin Xiaoxi hacia mí. Pasé unos días lleno de ansiedad. Pero poco a poco me tranquilicé. Y volví a confirmar que hice lo correcto. Que Lin Xiaoxi mantuviera la distancia conmigo. ¿No era exactamente lo que siempre quise? Esa noche, mi madre preparó una cena abundante. Le dijo a Lin Xiaoxi que comiera más. Para fortalecerse. En el pasado, ella habría sonreído y aceptado con entusiasmo. Y habría comido de buena gana. Pero esta vez, solo respondió con un Comió poco, y se levantó de la mesa. ¿Xiao Yuan está de mal humor últimamente? Preguntó mi madre. Tal vez sea el estrés de los estudios. Respondió el tío Lu, o de su madre biológica en el hospital. Tanto el tío Lu como yo evitamos mencionarlo. ¿En serio? Mi madre me miró. Muge, parece que no te estás esforzando lo suficiente. Asentí de manera evasiva. Mamá está estudiando para el carnet de conducir. Esfuérzate junto con mamá. Está bien. Esa noche, estaba acostado en la cama, pensando en los cambios de Lin Xiaoxi. Seguramente notó mi relación con Lei Yue. Éramos más que amigos. No sé exactamente hasta dónde lo supo. Pero no me importaba. Su actitud fría hacia mí ahora. Era exactamente lo que quería. Con eso bastaba. Estaba pensando en eso. En la tranquila noche, un sonido nítido. No me moví. Volvieron a golpear la puerta. Para no despertar a mis padres. Me levanté rápidamente. Abrí la puerta. Afuera, como esperaba, estaba Lin Xiaoxi. A la luz de la luna, pude ver su expresión sonriente. Extraña y distante. Instintivamente di un paso atrás. Entonces, sonriendo, me preguntó. Hermano, ¿estás saliendo con alguien? Abrí la boca, intentando responder. De repente, dio un paso adelante. Y me empujó contra la pared con fuerza. Muge, ¿no te basta con provocarme? Sentí un frío helado en la espalda. Pero su cuerpo, tan cerca, desprendía un calor ardiente. Habló entre dientes, su voz casi un susurro. Bajo la luz fría de la luna. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Intenté forcejear, pero temía hacer demasiado ruido y despertar a mis padres. No me soltó. En cambio, levantó lentamente la cabeza. Su respiración estaba cada vez más cerca. No tenía escapatoria. Una ola de vergüenza inexplicable me inundó. Cuando su nariz casi rozó la mía, giré el rostro, con la voz temblorosa. Lin Xiaoxi, soy tu hermano. Ella se detuvo en seco. No sé cuánto tiempo pasó. Me soltó. Sus pasos al retroceder parecían derrotados.
Quizás, rió con amargura, y se dio la vuelta para irse. De vuelta en la silenciosa habitación. Me deslicé lentamente al suelo. Si realmente odiara a Lin Xiaoxi, podría haberla empujado directamente, alejarme de ella, como al principio. Pero, ¿por qué me tomé tantas molestias para fingir una relación con Lei Yue? ¿Por qué, cuando se acercó, me limité a decir, ¿soy tu hermano? En la oscuridad, solo mi corazón palpitante parecía responderme. 2 semanas después, tras salir con Lei Yue, terminé la relación. No es justo para ti. Me disculpé sinceramente. Fui muy egoísta. Hice algo muy caprichoso. Lo siento. Lei Yue negó con la mano. No hace falta que te disculpes. Tras una pausa, se rascó la cabeza, algo tímida. En realidad, también tuve mis propios motivos. No es que acepte este tipo de propuestas de cualquiera. Lo dijo de forma directa. Solo pude bajar la cabeza y fingir no entender. Pero que terminamos. Nadie más lo sabía. Cuando Chen Suo supo que Lin Xiaoxi y yo éramos vecinos, y que mi relación amorosa descartaba que fuera su rival, empezó a hablarme con frecuencia. Al principio, solo charlábamos en el aula. Luego, me invitó a salir juntos. Con el tiempo, descubrí que, aunque era guapo, su personalidad era sorprendentemente ingenua. Sus gustos y disgustos eran descarados. Sin ningún disimulo, sin rodeos. Esta vez, su excusa para invitarme fue que Qiu Xiao también estaría. Siempre me ha caído mal. Le tiene miedo. Tienes que venir para bajarle los humos. Ese Qiu Xiao era el estudiante menor que antes me acosaba. Tengo que irme a casa después de clases. Solo ven conmigo un rato. No tomará mucho tiempo. Hacer buenas migas con los chicos que quieren a Lin Xiaoxi. Parecía demostrar que solo éramos hermanos, nada más. Solo 5 minutos. De acuerdo. No sé quién organizó la cena. Un grupo de estudiantes de secundaria. Queriendo imitar a los adultos con alcohol y comida. Cuando entré al reservado, me golpeó un fuerte olor a tabaco. Fruncí el ceño instintivamente. Qiu Xiao aún no llegaba. Chen Suo me susurró al oído. ¿Puedes esperar un poco más, por favor? No quería quedarme ni un segundo más. Pero había prometido algo, y no podía irme antes. Después de todo, solo era hacer acto de presencia. No perdía nada. Ver el miedo en el rostro de mi antiguo acosador. También podía ser una especie de diversión. Con ese pensamiento, me quedé un poco más. No pasó mucho tiempo, cuando la puerta se abrió. Escuché la voz aguda de Qiu Xiao. Levanté la vista. Me quedé paralizado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo desde los pies. Entre el humo, junto a Qiu Xiao estaba la persona que menos quería ver en mi vida. Su Yangyu. Esos fragmentos que intenté desesperadamente olvidar se unieron poco a poco en un recuerdo completo. Yo había sido cómplice de un acosador. Ese era un pasado del que nunca podría redimirme. En medio del bullicio, Su Yangyu también me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Escuché la voz de Qiu Xiao. Les presento, mi prima, Su Yangyu. Su Yangyu me miró. Esbozó una sonrisa. Encantada. Nunca entendí de dónde Qiu Xiao había aprendido sus tácticas de acoso. Ahora que sabía que Su Yangyu era su prima, todo tenía sentido. Lazos de sangre. Influencia directa. Probablemente supo que Chen Suo me había traído. Y por eso trajo a Su Yangyu, una conocida matona. Solo para darse valor. Pero seguro no imaginó que Su Yangyu y yo ya nos conocíamos. Cuando nos separamos, terminamos en malos términos. Le pregunté por qué siempre usaba la violencia. Ella me miró con una sonrisa fría. Yo te defendí, ¿y ahora me lo reprochas? ¿Era necesario ser tan cruel? ¿Ahora te parece cruel? Los ojos de Su Yangyu eran gélidos. Muge, en realidad, somos iguales. Ambos somos pecadores. Ambos iremos al infierno. Esas palabras fueron mi pesadilla. Durante mucho tiempo, intentaba olvidarlas y recordarlas, una y otra vez, hasta que Qiu Xiao me acosó. Me convertí en víctima. Más que rabia, sentí un alivio secreto. Esta vez, por fin no tendría que ir al infierno. En el reservado, no intimidé a Qiu Xiao como Chen Suo esperaba. Al contrario, por la aparición de Su Yangyu, me fui antes de la cena. Al salir por la puerta, casi corrí sin parar, pero fui interceptado por Su Yangyu, que venía en moto con sus secuaces. Entre el rugido del motor, tuve que detenerme. ¿Qué pasa?, pregunté, lleno de cautela. Se quitó el casco, señaló con la cabeza a un callejón cercano. Vamos a hablar ahí. No me moví, antes de cambiar de escuela. Una vez, ella me llevó a un callejón oscuro. Hizo que un grupo me sujetara. Y me manosearon. Por suerte, esa vez escapé. Ella sonrió, levantó la mano para tocarme el hombro. Me aparté bruscamente. Se quedó sorprendida. Apagó su cigarrillo. Sigues siendo tan terco. Retrocedí. Buscaba una ruta para escapar. De repente, avanzó. Bloqueó mi visión. Antes te dejé escapar. Intenta escapar ahora. Solo sentí una repulsión enorme. Vete. Ella rió, como si hubiera oído algo gracioso. ¿Qué dijiste? Que te vayas. Maldita sea. Estás buscando morir. Diciendo eso, hizo un gesto a sus secuaces para que avanzaran. Una figura familiar se lanzó hacia adelante. Lin Xiaoxi se puso delante de mí. Intenta tocarla y verás. Su Yangyu se quedó atónita por unos segundos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Buscas morir? Diciendo eso, lanzó un puñetazo pesado.
Grité sorprendida, pero Lin Xiaoxi ladeó la cabeza, esquivándolo con facilidad. Luego, aprovechando el impulso, contraatacó con fuerza. Su puño aterrizó sólidamente en el rostro de Su Yangyu. De inmediato, comenzó a sangrar por la nariz. Aprovechando su dolor, Lin Xiaoxi ejecutó un agarre perfecto y una llave de estrangulamiento, inmovilizándola contra el suelo. Me quedé atónita, mirando desde un lado. Lin Xiaoxi puso unas tijeras contra su garganta, gritando a los secuaces frente a ella. «Lárguense todos, o la apuñalo». Su Yangyu, famosa por sus puños. ¿Cuándo había sufrido tal humillación? Pero en ese momento, estaba inmovilizada por Lin Xiaoxi, incapaz de moverse. «Váyanse rápido, muévanse». Los secuaces se fueron silenciosamente. Finalmente, Lin Xiaoxi la soltó. Ella comenzó a insultarme. «Muge, maldito cara bonita, siempre causando problemas». Ja, no terminó de insultar, cuando Lin Xiaoxi la levantó por el cuello. La estrelló contra el suelo. Esta vez, no solo le sangró la nariz, sino también la frente. Me equivoqué de verdad. Hermana, la sangre me entró en los ojos. «Suéltame, por favor». Me preocupé un poco. Lin Xiaoxi resopló con frialdad. Soltó a Su Yangyu. Esta vez, ella se quedó quieta. Se arrodilló en el suelo, limpiándose los ojos. Lin Xiaoxi me miró, y se dio la vuelta para irse. La seguí rápidamente. «¿Por qué estás aquí? ¿Por casualidad?» «Oh, por supuesto», no le creí. Quizás cuando salí de la escuela con Chen Suo. Ella ya nos estaba siguiendo. Seguí caminando detrás de ella. «Peleas increíblemente bien. Aprendí Jiu-Jitsu de pequeña». Respondió distraída. «¿En serio? ¿Puedes enseñarme?» «No, qué tacaña. Enséñame aunque sea un poco». «Qué pesada eres». Esa noche, el camino a casa se sintió muy largo. Pero siguiendo a la chica, viendo cómo las farolas alargaban nuestras sombras, sentí una calma en el corazón que nunca había experimentado. Después de esa noche, Lin Xiaoxi y yo desarrollamos una conexión tácita. Cada vez que terminaban las clases, sin importar quién saliera primero, siempre nos encontrábamos en el camino a casa. Esa compañía silenciosa se convirtió, durante mucho tiempo, en la base de nuestra relación. Ella poco a poco se volvió más abierta, volviendo a ser esa chica brillante que subía al escenario a recibir premios. Aunque sabía que era una máscara, extrañamente, sentí que ella estaba destinada a ser así. Me ayudaba con las tareas. Recordaba mi cumpleaños. Me llevaba a salir. Me compraba cosas raras y curiosas. Mi madre siempre decía que no esperaba que dos niños se llevaran tan bien. Pensé que nuestra relación era realmente buena. Quizás como hermanos de sangre. Si el tiempo hubiera seguido así, probablemente habríamos sido como cualquier otro par de hermanos, ingresando juntos a la universidad ideal, graduándonos juntos, creciendo juntos. Pero los cambios siempre llegan de imprevisto. En el primer aniversario del nuevo matrimonio de mi madre, ella obtuvo la licencia de conducir que tanto deseaba. Para darle una sorpresa al tío Lu, planeó un viaje por carretera para el aniversario. Salió sola a practicar conducir en secreto. Era una tarde de miércoles. Estaba en el aula escuchando una aburrida clase de física. De repente, apareció la maestra encargada. Me llamó fuera del aula. Un mal presentimiento me invadió con fuerza. «Muge, la maestra tiene que decirte algo. Tienes que mantener la calma». Me miró, con una mirada triste e impotente. «Tu madre tuvo un accidente de tráfico. Ahora está en el hospital». Mi mente explotó con un zumbido. Más tarde supe que la maestra había sido compasiva en ese momento. Mi madre quedó atrapada bajo un camión. El coche quedó severamente deformado. Murió en el lugar, y en ese momento, yo creía que mi madre aún estaba siendo rescatada. Que seguro estaría bien. Así que cuando llegué al hospital, me enfrenté a un cuerpo frío. Casi me desmayé. No tenía nada. Ahora, incluso mi madre, a quien más amaba, se había ido. No recuerdo cómo pasé esos días. Solo recuerdo el sol saliendo, y volviendo a ponerse, saliendo y poniéndose de nuevo. No podía dormir noche tras noche. Cuando lograba dormirme, soñaba con mi madre. Me preguntaba si estudiaba bien, si vivía bien. Asentía frenéticamente, suplicando que regresara. Pero al despertar, solo había manchas húmedas y frías en la almohada. Nada más quedó. Dejé de salir. No quería ir a la escuela. Mi padre biológico me encontró entonces. Quería llevarme a vivir a otra ciudad. El tío Lu me preguntó mi opinión, sin mirar a Lin Xiaoxi. Asentí y dije que estaba bien. Aunque mi padre biológico ya había formado otra familia. Comparado con mi padrastro, vivir con él parecía más legítimo. El día que me fui, Lin Xiaoxi me dio una caja. La abrí. Era el amuleto que mi madre me había dado. El que perdí durante el campamento. ¿Cómo apareció aquí? Miré a Lin Xiaoxi confundida. Hice uno nuevo basándome en mi memoria. No sé si se parece al tuyo. Miré fijamente el amuleto, y de repente sonreí. Sonreí hasta que las lágrimas cayeron. Es igual, respondí, idéntico. Mi padre biológico gestionó mi traslado escolar. Regresé a casa, para recoger mis cosas. Ese día llovió mucho. Poco después de llegar a casa, descubrí que el amuleto que Lin Xiaoxi me dio también había desaparecido. Miré mi muñeca vacía. Una sensación de destino impotente me oprimía.
Corrí fuera de casa como loca. Con una lluvia tan fuerte. No tenía idea de dónde buscar. Caminé por la calle principal sin parar. La lluvia fue amainando. Un rayo de sol atravesó las nubes. De repente, me di cuenta. Era imposible encontrarlo. Como mi madre fallecida, que nunca regresaría. Di la vuelta para regresar. Pero en el camino a casa, completamente empapada, fui arrastrada a un callejón oscuro. Al levantar la vista, me encontré con el rostro retorcido de Su Yangyu. Sus secuaces me arrojaron al suelo con fuerza. Por fin te pillé sola, Muge. Muge, veamos cómo escapas hoy. Diciendo eso, extendió la mano hacia adelante. Con un sonido de rasgadura, mi cuello fue arrancado con fuerza. El grupo me rodeó, tomando fotos. Hermana, ¿no es esto un poco excesivo? Entonces noté que había alguien más detrás de ella. Era Qiu Xiao. ¿No fue él quien te presionó contra la barandilla? ¿Ya lo olvidaste? No lo olvidé. Pero hacer esto, estoy vengándote. Deja de hablar tonterías. Qiu Xiao cerró la boca de golpe. Sin interrupciones, Su Yangyu se volvió aún más desenfrenada. Fui sujetada por el grupo. Cada vez que me resistía, recibía una bofetada brutal. Pronto, toda mi cara comenzó a hincharse. Hermana, está sangrando por la nariz. Qiu Xiao exclamó. Cállate, no morirá. Quizás incapaz de seguir viendo. Qiu Xiao se fue corriendo. Miré el cielo gris. El día lluvioso silencioso amplificaba todo el miedo. Su Yangyu maldijo, y se puso de pie. De repente, pateó mi bajo vientre. Mala suerte, me retorcí de dolor, mirando su espalda mientras se alejaba. Mis nervios tensos finalmente se relajaron. No sé cómo llegué a casa. La sangre se coaguló en mi rostro, llena de moretones y mugre. Me envolví en mi ropa hecha jirones. Cojeando, regresé a casa. Cuando cerré la puerta, el sonido de la lluvia finalmente disminuyó. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta se abrió de nuevo. Lin Xiaoxi estaba en la entrada. Mirándome atónita, caminó hacia mí paso a paso. Vi la locura creciendo en sus ojos. ¿Fue Su Yangyu? Su voz temblaba. La siguiente frase, la gritó casi rugiendo. ¿Fue ella? Lin Xiaoxi me miró, con los ojos enrojecidos. Arrojó su mochila al suelo con fuerza. Corrió a la cocina, agarró un cuchillo, y salió por la puerta. Corrí tras ella, abrazándola por detrás. Estoy bien. Intenté calmarla. Escuché sus sollozos reprimidos. Con un sonido seco, el cuchillo cayó al suelo. Se dio la vuelta, y me abrazó con fuerza. Me hundí en su abrazo. Mi nariz llena del aroma a jabón. Las lágrimas no dejaban de caer, mojando su ropa. Lo siento. Lo siento. No paraba de disculparse. Levanté la cabeza, puse mi dedo índice en sus labios. Y negué con la cabeza. Me miró atónita, como una niña perdida. Retiré mi dedo, suavemente, con devoción. Besé sus hermosos labios. Creo que siempre recordaré. En ese día gris y lluvioso. Di mi primer beso, a un inmaduro. Le di a una chica que lloraba y me pedía perdón. No importa cómo comenzó la historia. Al final de la historia, elegí perdonar. Nuestro encuentro no fue tan maravilloso. Incluso alguna vez nos odiamos mutuamente. Pero tropezando a lo largo del camino hasta ahora. Tengo que admitir el secreto profundamente enterrado en mi corazón. Creo que me enamoré de ella. La vida no es como una historia, donde al confirmar tus sentimientos puedes estar con la persona que amas. Después de empacar mi equipaje, mi padre biológico vino a buscarme. Dejé esta ciudad, dejé atrás a las personas y cosas que amé y odié. Al principio, intenté contactar a Lin Xiaoxi, pero ya fueran mensajes o correos. Todos se perdieron sin respuesta. Más tarde, por casualidad, contacté con Chen Suo. Ella me explicó que Lin Xiaoxi se había transferido de escuela, sin saber a dónde fue. Yo tampoco podía contactarla, ni siquiera sus fervientes admiradores sabían algo. Parecía que ella intencionalmente no quería contactar a nadie. Poco a poco, me rendí, solo ocasionalmente, en sueños a medianoche. Pensaba en aquella chica, que me protegía sin importar las consecuencias. No sé si ella aún recuerda aquel beso de despedida. Si lo recuerda, ¿por qué en todos estos años nunca me contactó? En la casa de mi padre biológico. No lo pasé muy bien. Mi madrastra tuvo un hijo. Durante años, me sentí como una marginada. Por suerte, después del examen de ingreso a la universidad, me fui a una universidad en otra ciudad. Tras graduarme, seguí luchando fuera. La familia, para mí, ya no era tan importante. Regresé a esta ciudad. 8 años después, Chen Suo se casó, y me insistió en que fuera su padrino de boda. Es curioso, todos estos años, mantuvimos el contacto. Alguien con quien apenas tenía relación. De alguna manera se convirtió en amigo. Acepté su invitación. Tras aterrizar, sentí una timidez al regresar a mi tierra natal. Me alojé directamente en el hotel que Chen Suo arregló. Se casó con una mujer rica, y cada invitado fue atendido impecablemente. Esa noche, organizó una cena de bienvenida para algunos compañeros de secundaria. Sorprendentemente, Qiu Xiao también vino. Chen Suo me explicó en voz baja. No había opción. Ahora somos colegas. No invitarlo habría sido incómodo. Qué destino tan extraño y maldito. Después de tantos años, al verme, la primera reacción de Qiu Xiao fue miedo. Lo saludé con un gesto. Y en un rincón donde nadie veía,
Sonreí con ironía. Quien no lo supiera, pensaría que yo era el acosador. Los adultos son expertos en fingir. De aquellos días oscuros, nadie mencionó nada. Más tarde, después de beber demasiado, alguien mencionó a Lin Xiaoxi. ¿Alguien sabe a dónde fue?, preguntó Chen Suo. Todos negaron con la cabeza. Solo el rostro de Qiu Xiao cambió ligeramente. Chen Suo preguntó de nuevo. Muge, ¿Lei Yue no dijo que tú y Lin Xiaoxi eran vecinos? Cierto, ¿por qué no vino Lei Yue contigo? Me preguntaron esto, porque ahora, Lei Yue y yo éramos pareja. Hace 2 años, nos reencontramos por casualidad. Ella me persiguió con entusiasmo. A la edad adecuada, con la persona adecuada. Acepté, llevábamos más de 1 año juntos. Cuando la dopamina se desvaneció, nuestra relación comenzó a tener problemas de todo tipo. Esos problemas explotaron completamente cuando su madre apareció. Ella siempre tenía quejas contra mí. Y Lei Yue, atrapada en medio, siempre se ponía del lado de su madre. Como hija, no estaba equivocada, pero como pareja, no era adecuada. Antes de venir aquí, por este asunto, discutí con ella. Me miró frunciendo el ceño. Muge, solo tengo un corazón, pero hay muchas personas en este mundo a las que debo amar. ¿Puedes dejar de hacer berrinches? Mi corazón se enfrió de repente. De pronto, recordé hace muchos años. Aquella habitación de KTV llena de olor a alcohol. Yo con una camisa clara, mirándola hablarme con timidez. Esa chica con un leve aroma a hierba había desaparecido. En su lugar, había una adulta que calculaba cada pizca de amor. En un instante, sentí mi muñeca apretarse. En ese momento, había otra persona sentada a mi lado, sonriéndome y diciendo, hermano, hoy estás muy guapo. Ella me salvaría primero en el peligro. Me protegería frente a los villanos. Perdería la razón si me veía herida. Todos estos años, pensé que lo había olvidado. Pero ahora descubrí, que era imposible olvidarlo, como si se lo dijera a ella. O como si me lo dijera a mí mismo. Si alguna vez fuiste amado al 100%, sabrás, que ese tipo de amor, es algo que nunca podrás aceptar de menos. Ella hizo una pausa, y preguntó, ¿quién te amó al 100%? Bajé la cabeza, sin responder. Esa persona, no sé dónde está ahora, ni si ahora ama a alguien más. Solo sé, que en mi memoria, ella siempre será esa joven. Siempre sincera, siempre apasionada. Finalmente, miré a Lei Yue, y le dije que terminábamos. Ante la pregunta de Chen Suo, solo sonreí. Está muy ocupada, ya veo. Luego, todos rieron y charlaron. Nadie volvió a mencionar ese tema. El nombre de Lin Xiaoxi pareció ser olvidado por todos de nuevo. Como hace muchos años, preparar una boda es algo muy complicado. Chen Suo estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo. Su coche se averió y no tuvo tiempo de repararlo. Me tiró las llaves, pidiéndome que lo llevara a arreglar. No tuve opción, así que le hice ese favor. Encontré un taller de reparación con buenas reseñas, y llevé el coche allí. Tras explicar brevemente la situación, comenzaron a revisarlo. Me senté aburrido en la entrada, mirando mi teléfono. Una mujer pasó frente a mí. De repente, sentí una fuerte sensación. Levanté la vista instintivamente. Es raro ver mujeres en este oficio. Ella llevaba un uniforme de mecánica, con gorra y mascarilla, inspeccionando mi motor. Hablaba ocasionalmente con un colega a su lado. Me puse de pie, y corrí hacia ella. Ella levantó la vista, aunque solo mostraba sus ojos. Aunque habían pasado tantos años, la reconocí al instante. Lin Xiaoxi. Mi voz temblaba. Ella hizo una pausa, con una mirada como si no me conociera. Frunció ligeramente el ceño. ¿Quién eres? Me quité la mascarilla. Soy Muge. Ella siguió inspeccionando, diciendo un leve, oh. Reprimí mi cuerpo tembloroso. No entendía, ¿por qué fingía no conocerme? Además, ella siempre fue la primera de la clase. Incluso tras cambiar de escuela, debería haber ingresado a una universidad prestigiosa. ¿Por qué ahora? ¿Estaba aquí trabajando como mecánica? Pregunté en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Respondió rápidamente. ¿Por qué no podría estarlo? Me atraganté. Hablemos, ¿de acuerdo? Quiero saber, ¿qué le pasó todos estos años? ¿A dónde fue? ¿Por qué nadie lo sabía? ¿Por qué no me contactó? Estoy trabajando. Me rechazó fríamente, con una frialdad extrema. Reprimí las lágrimas que ardían en mis ojos. Y retrocedí silenciosamente a la entrada. Entonces esperaré a que termine su turno. Casi al anochecer, Lin Xiaoxi finalmente terminó su turno. Quizás pensando que ya me había ido. Salió por la puerta, se paró bajo un árbol y encendió un cigarrillo. Entre el parpadeo de la llama, levantó la vista y me vio. Se quedó atónita por un momento. Caminé hacia ella, saqué un cigarrillo de su cajetilla, y lo acerqué a ella. Préstame fuego. No se movió, frunciendo el ceño al mirarme. Fumar no es bueno. Sonreí, sosteniendo el cigarrillo en la boca, y lo encendí con la llama de su mano. El gesto, ligeramente provocador, se realizó de un solo movimiento. Frunció el ceño aún más. Exhalé una nube de humo, preguntando casualmente, todos estos años, ¿dónde has estado? Apagó su cigarrillo. Su barbilla ligeramente levantada mostraba orgullo, con una sonrisa que no era sonrisa en las comisuras de su boca. Por un momento, parecía que veía a la antigua Lin Xiaoxi. Se giró, pasando a mi lado, dejando una frase llena de frialdad.
No hay nada que decir. Durante varios días, aparecí en el taller. Quería saber qué le había pasado a Lin Xiaoxi. Todos estos años. Pero aparte de decirme, tu coche ya está reparado. No me dijo nada más. Ese día, esperé en la entrada hasta la noche. Lin Xiaoxi se cambió a su ropa. Se puso la capucha de su sudadera. Y sin mirarme, se fue directamente. La seguí rápidamente. En un instante, el tiempo pareció retroceder. Nuestras posiciones se invirtieron. Antes, ella siempre me seguía. Y yo intentaba desesperadamente alejarla. Ahora, yo la seguía. Pero pronto la perdí. Me paré en la calle llena de gente. Y de repente pensé en algo. Corrí como loco hacia un lugar familiar. La casa donde viví con mi madre durante un año. Cuando llegué, Lin Xiaoxi justo abrió la puerta. Después de nuestro reencuentro. Finalmente, mostró una expresión distinta a la indiferencia. Me adelanté y me colé en la casa antes que ella. No se movió, solo me miró. Por un largo rato, esbozó una leve sonrisa. ¿Crees que no llamaré a la policía ahora? Di un paso atrás. Esta también es mi casa. Cerró la puerta de golpe. Me empujó contra la pared detrás de mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Respiraba agitadamente. Después de 8 años, por fin volví a ver claramente su rostro. Había crecido. Su hermoso rostro había madurado bastante. El agradable aroma a jabón había desaparecido. Reemplazado por un leve olor a tabaco. El calor de su cuerpo me recordaba. Ambos éramos ya adultos. ¿Puedo besarte? Le pregunté. Se quedó paralizada de repente. Antes de que pudiera reaccionar. La besé con fuerza. Aquel día lluvioso de hace años. Aquí mismo, la besé por primera vez. Aquella vez, ella se quedó rígida, sin moverse. Pero esta vez, me devolvió el beso, con pasión y fervor. El aire se volvía escaso. Nuestros cuerpos se tocaban con intimidad. Sostuve su cintura, y la llevé al sofá. Ella se sentó en mi regazo. Levanté la cabeza y le pregunté, deslizando mis dedos por su cabello, hasta tocar aquella cicatriz, como si hubiera presionado un interruptor. Lentamente detuvimos nuestros movimientos, con las frentes juntas, respirando agitadamente. Lin Xiaoxi, todos estos años, ¿dónde has estado? Lin Xiaoxi no me lo dijo. Esa noche, me llevó de vuelta al hotel. Y dejó una frase, no vuelvas a buscarme. Por supuesto, no le hice caso. Después, 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 después,
después, después, después, después, después, después, después, después, después,